Estás por elegir los pisos para tu cocina. Bueno, la buena noticia es que hay una gran variedad. Bueno, en realidad la variedad no es tan grande que digamos tampoco, pero si me lo pongo a pensar, en definitiva, ¿cuál es el mejor piso para una cocina? Bueno, yo creo tener una idea, pero no sé si vamos a estar de acuerdo. Pero lo que te propongo es que lo razonemos juntos, que tratemos de encontrar, a ver, cuál es el piso más adecuado y una vez que lo hagamos, ¿cuáles son las cosas que deberías tener en cuenta para comprarlo? Soy el arquitecto Marcelo Seya y te invito a ver este video. Voy a confesarte algo. Antes de grabar algún video, siempre me gusta investigar un poco en internet a ver qué se opina, qué se está diciendo o qué cosas nuevas hay sobre el tema que pienso hablar. Bueno, cuando hice esta investigación, lo que descubrí es que el material que en general se comparte sobre este tema, sobre la elección de pisos, tiene mucho olor a institucional. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho video auspiciado por empresas que están más preocupadas en vender su piso que en informarte realmente. Y no está mal que sea así porque, bueno, es una estrategia comercial, pero tanto a vos como a mí nos gustaría saber las dos caras de la moneda, no solamente todo lo bueno. Porque de esa forma tenemos más elementos para después hacer una compra inteligente. Pero como la otra opción para aprender es equivocándose, y como equivocarse sale caro, lo que pretendo es ahorrarte un gasto y contarte mi opinión desde mis experiencias. Y aclaro una cosa, no vendo ningún piso. Y como te había contado, vamos a tratar de razonar un poco algunas cuestiones que son de sentido común. ¿Qué cosas le podríamos exigir a un piso de una cocina? Y a mí se me ocurren 5 cosas principales. En principio, que tenga buena resistencia al desgaste. Necesariamente es un piso que se camina mucho y sobre todo tiene mucho tránsito en la zona aledaña o frente a la mesada. Y dentro de esta zona específicamente hay una zona de mucho más tránsito todavía, que es el sector específico delante de las hornallas de cocina o delante de la pileta o fregadero. Es más, si no tenés la costumbre por ahí de estar con el calzado limpio, es muy probable que la mugre que quede debajo actúe como una especie de papel de lija, como un abrasivo que desgaste el esmalte del piso que tengas colocado. El segundo punto es resistencia a las manchas. Con la mano en el corazón, ¿cómo suele quedar el piso aledaño a la mesada cuando terminamos de cocinar? Por más empeño que uno ponga y cuidado, siempre algo cae o salpica. El tercer punto es que sea impermeable. Si algo se derrama sobre el piso, no podemos andar pensando, preocupándonos de que ese derrame vaya a afectar la buena salud de ese piso. En cuarto lugar, que no sea resbaloso, obviamente. Si algo se derrama, no deberíamos andar preocupándonos de cómo nos pisamos, no debería ser para nada resbaloso. Y el quinto punto es que sea fácil de limpiar. Por todo lo que te acabo de contar, obviamente uno debería tener la absoluta tranquilidad de que puede mantenerse fácilmente utilizando un trapo, un poco de agua y eventualmente algún producto de limpieza. Es por eso que pienso que cuando uno busca en el buscador de Google pisos para cocina, suelen salir algunos materiales de esos que me llevan a decir, pero ¿realmente están hablando en serio? ¿Y cuáles serían esos materiales? Veamos un poco. Como te decía, uno de los primeros pisos ofrecidos son las maderas naturales o los parquets. Sin dudas es un piso cálido, vistoso, es muy agradable a la vista, pero convengamos que es un piso delicado. ¿Cómo se comporta frente a los rayones, al desgaste, a las salpicaduras, a los derrames? Por otro lado tenemos los pisos laminados, tarimas flotantes, que son una versión, digamos, mejorada o más económica, si se quiere, de los pisos de madera, pero que como también tienen componentes relacionados a la madera en su fabricación, también tienen los mismos cuidados que en el caso anterior. También están los pisos vinílicos, que también son una variedad de pisos flotantes que como ventaja tienen en su fabricación componentes derivados de los plásticos, lo que en principio los vuelve un poco más resistentes a la humedad, pero no para los derrames, que por ejemplo puede colarse por debajo y afectar directamente la salud de ese piso. Y amén de esta cuestión, también suelen sufrir mucho en las zonas de roce. Por otro lado tendríamos a los mármoles o los granitos naturales, que son un piso, digámoslo, bastante versátil, fácil de mantener y demás, pero que en principio te diría que se me ocurre que son muy resbalosos. Y por otro lado, no nos engañemos, por lo menos en la gran mayoría del mundo, son bastante caros.
caros no solamente en el material, sino también en su colocación. Y por otro lado tendríamos los más de aparición más reciente, el microcemento, los porcelanatos líquidos o resinas epoxi, que son pisos muy agradables, muy buenos, que dan una apariencia muy uniforme, sin juntas. Tienen la ventaja que para renovaciones funcionan muy bien porque adhieren prácticamente sobre cualquier piso y no tiene más de 2 a 3 milímetros de espesor. Pero también sufren mucho con el tema de los roces con el tránsito intenso y se rayan fácilmente. Pensando en una renovación, en un piso que te hayas cansado y que quieras renovarlos por este y en una duración más o menos de algunas décadas, bárbaro. Pero para una duración extra large, no. Te habrás dado cuenta de cuáles son los grandes ausentes de las variedades que hemos hablado hasta ahora. Y si seguís habitualmente el contenido de este canal, te habrás enterado de qué es lo que realmente opino sobre los pisos de cerámica y porcelanato. Por ejemplo, si te gusta la apariencia del cemento, la madera o el mármol, hay mucha variedad de pisos de porcelanato y cerámico que te ofrecen esa alternativa. Al punto que muchas veces uno tiene que mirarlo muy de cerca o tocarlo para darse cuenta si estamos hablando o no del material original. Y si volvemos a todo lo que recomendábamos al principio, la gran mayoría de este tipo de pisos son muy resistentes a las manchas, son impermeables, son muy resistentes al desgaste también. Y así como hay opciones de porcelanatos y cerámicos hiper brillantes, también hay otros que son mucho menos resbalosos y que en general, y esto es muy valorable, son muy fáciles de limpiar. Y alguno preguntará en casa, ¿son para toda la vida? Bueno, créanme, no hay ningún piso eterno, nada es para siempre. Pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia, creo que son lo más parecido a un piso que nunca va a precisar ningún recambio. Bueno, y hasta ahora queda claro que creo que la opción más recomendable, al menos dentro de la cocina, son los porcelanatos y cerámicos. Pero, ¿todos son ideales? No, por supuesto que no. Y acá viene la segunda parte de este video, que es ¿cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir? Y ya que andamos con el número 5, veamos los 5 consejos básicos que uno debería fijarse, en los cuales deberíamos prestar mucha atención para hacer una buena inversión. Con el tema de los colores, bueno, cae de maduro. En general tienen que recordar, como muchas veces lo hemos mencionado, que los pisos claros tienden a ser los ambientes más luminosos. ¿Por qué? Porque reflejan la claridad que les llega desde afuera. Esa luminosidad hace que los ambientes se vean más amplios. Por eso es muy importante, sobre todo cuando tenés una cocina muy chiquita, muy pequeña, es tratar de elegir dentro de la gama de los pisos claros. Por otro lado, los pisos oscuros, no solamente que son más opresivos, si se quiere, o exageran, mejor dicho, achican mucho el tamaño de los ambientes, sino también que son más propensos a que se noten las rayaduras y la mugre. Hablemos de la combinación. Dicho todo lo que dije anteriormente, es muy buena la estrategia también de hacer un contraste entre el piso y el color del material de la mesada o del mueble de cocina. Las combinaciones que engaman todo el piso con el mobiliario y con la mesada quizás terminen resultando demasiado uniformes, aunque obviamente todo esto es una cuestión de gusto. Si la mesada, por ejemplo, es la protagonista por el color o por el tamaño, yo lo que aconsejaría es elegir un piso que no compita con ella, para que no haya una competencia de protagonismos y que la mesada se luzca como tal. En cuanto al tamaño, hay que reconocer que cuanto más grandes sean las piezas de porcelanato cerámico, menor será la cantidad de juntas que haya. Y recordemos que las juntas justamente son el lugar donde más se nota la mugre. Por otro lado, mientras más grandes son las piezas, obviamente que tendrán un mayor espesor, para compensar la fragilidad que resulta el manipuleo de una pieza cerámica de gran tamaño. Y obviamente este mayor espesor significa mayor material, seguramente será un mayor costo que vendrá de la mano también de la moda. Y obviamente que este mayor costo no solamente repercute en el material en sí, sino también en la colocación, que suele dificultarse un poco porque el manipuleo de estas piezas grandes resulta bastante complejo. En cuanto al brillo, algo obvio y te darás cuenta, mientras más brillosos sean, más resbalosos van a ser, porque cuando se derrama un líquido sobre un porcelanato brilloso, se forma como una película y se produce lo que se llama hidroplaneo. Uno
apoya el pie sobre una lámina de agua que resulta muy resbalosa. Al respecto, yo siempre recomiendo en este sentido una opción intermedia, que son los cerámicos satinados o algo más opacos. Si uno los pudiera ver con un microscopio, descubriríamos que tiene una serie de rugosidades que hace que el agua penetre allí y entonces no formen una película tan peligrosa al caminar. Y obviamente que están en un camino intermedio entre el brillante, que es muy resbaloso, y el que es muy rugoso o muy áspero. Recordemos que en estas condiciones también resulta muy difícil de limpiar. Y en cuanto a la uniformidad, yo siempre recomiendo que cuando la cocina forma parte de otro ambiente, por ejemplo el comedor, no conviene andar cambiando de piso. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque de esa forma el piso que unifique, por ejemplo, cocina y comedor, va a hacer que se vea el ambiente mucho más fluido y no necesariamente un ambiente separado de otro. Obviamente, insisto, esto es una cuestión de percepción, es elección, es estética, cada uno puede tener su propia opinión. Los pisos en general, y entre ellos incluidos los de la cocina, yo digo que suelen elegirse de dos formas distintas: con el corazón o con el cerebro. Cuando uno elige con el corazón, suele poner en juego argumentos más que tienen que ver con lo afectivo, con la estética, si se quieren, cómo van a quedar. Y a veces olvidamos de la practicidad, de la resistencia al roce, al desgaste, del uso del día a día. Yo particularmente no concibo un piso que me transforme en un esclavo. Yo no quiero andar preocupándome cómo lo transito, si los pies están limpios, si se derrama algo, porque quiero tener la tranquilidad absoluta que después tiene un fácil mantenimiento y una fácil limpieza. En este sentido, creo que tanto los cerámicos como su versión mejorada, los porcelanatos, que son más duros, más resistentes, creo que ofrecen una buena alternativa para lograr las famosas 3B. ¿Cuáles serían? Y que sea un piso bueno, bonito y barato. Aunque aclaremos, barato prácticamente no hay nada, pero digamos que dentro de los porcelanatos hay una gran variedad de opciones que se ajustan a todos los presupuestos y a todos los bolsillos. Cada uno de los pisos que hemos mencionado desde aquí tiene su video dentro del canal hablando específicamente de cada uno de ellos. Por eso te invito a verlos y te los voy a dejar aquí en la descripción. Pero antes de irte te invito a que te suscribas al canal, es absolutamente gratuito, haciendo clic sobre este botón, y que si no, sigas viendo este video que no habla de pisos, pero sí te va a dar muchos trucos para diseñar tu cocina. Gracias por acompañarme, como siempre, te mando un saludo grande.